Buenas noches, estimado público. Le quiero presentar en la noche de hoy algunos tips sobre la planificación y políticas públicas. ¿Cuál es el rol de la planificación ante el diseño o formulación de las políticas públicas a nivel global? Es importante señalar que las políticas públicas son las vías para dar respuesta a una sociedad. Es importante que en este caso el Estado venezolano diseñe políticas públicas para dar respuesta a esas exigencias o a esos problemas que tiene la sociedad en los diferentes ámbitos. Sector salud, educación, vivienda, en todos los ámbitos donde el Estado venezolano tiene responsabilidad para tratar de solventar los problemas en un momento determinado en la sociedad y para también activar todo el sistema productivo en este caso del Estado venezolano. Es importante el diseño de políticas públicas, porque eso va a permitir la toma de decisiones y que todos los entes involucrados en el desarrollo, ya sea sectorial, regional o nacional, que tengan que ver con, dependiendo su ubicación, con las políticas públicas, tienen que acatarlas y tienen que llevarlas a la práctica. Pero yo quiero hacer referencia que diseñar políticas públicas no es escribir nada más sobre un papel y decir esta es la política pública para salud, esta es la política pública para educación. Eso va más allá, para que esa política pueda ser sustentada, pueda tener éxito, pueda tener en verdad, pueda ser aceptada en primer lugar por los responsables que tienen que ver con esa política pública. Es importante señalar que hay mucha experiencia, en más de los 40 años que se viene trabajando con los planes, en primer lugar los planes quinquenales, que es la planificación a mediano plazo, y ahora los planes diseñados para 6 años, los planes globales de la patria. Es importante señalar que estos planes sirven de referencia para el diseño de las políticas públicas, porque ahí están los lineamientos, ahí están las directrices, ahí están los grandes objetivos que espera desarrollar el Estado venezolano por cada ente que tiene responsabilidad. La mayoría de las políticas públicas, por experiencia en el pasado, han fracasado. Han fracasado porque las políticas públicas no es para que se quede a nivel central. En primer lugar, en la política pública tiene que participar la sociedad en cuanto a su elaboración, su diseño. Tienen que participar los entes que tienen experiencia, que conocen muy bien, por ejemplo, el caso de salud, lo que conocen muy bien el caso de educación, el caso de infraestructura, de vivienda. Son ellos los llamados a participar en un equipo multidisciplinario para diseñar las políticas públicas en cada uno de estos sectores. Lógicamente, el Estado venezolano a nivel central le da el visto bueno, pero va a actuar en función de que hay un cuerpo directivo con mucha experiencia, con mucha capacidad de entender e interpretar lo que requiere la sociedad, tanto en el corto, mediano y largo plazo. En este caso, la planificación juega un papel importante, porque el problema está que se diseñan políticas públicas sin tener un basamento en la planificación. Y ese es el problema que ha traído por muchos años, que el diseño de las políticas públicas no da resultados.
pueden estar muy bien diseñadas, pero son políticas públicas prácticamente que no tienen un basamento, a lo mejor filosófico, no tienen un basamento en planificación y es una política más que no va a dar resultado a lo que espera el Estado venezolano. Por eso es importante que la sociedad se involucre, los conocedores, los expertos participen para que sea una política sólida y se pueda tomar en cuenta. Cualquier Estado, cualquier país diseña sus políticas públicas para dar respuesta a una sociedad. Inclusive hay países como México que tienen un ministerio para el diseño de las, específicamente nada más para el diseño y ejecución de las políticas públicas y el seguimiento de esas políticas públicas. Es importante señalar entonces que cuando se diseña política pública, en el caso del Estado venezolano, tiene que existir un seguimiento, si en verdad esas políticas están dando resultados y se pueden rediseñar, porque prácticamente las políticas públicas están dentro de un proceso de planificación. La planificación no es rígida, es flexible, es dinámica, se adapta a los cambios, al entorno. Así también son las políticas públicas. Prácticamente, por eso es que es importante el seguimiento de esas políticas en cada uno de los sectores, salud, educación, vivienda, etcétera, para ver si esa política está dando resultados, si se está logrando, porque para ejecutar una política pública, lógicamente el Estado venezolano está haciendo una inversión que va a favor de dar respuesta a una sociedad, pero tiene que ser una inversión que en verdad tenga muy claro que esa política pública se va a ejecutar con éxito. ¿Y quiénes van a participar en que esa política pública se pueda cumplir? Bueno, toda la gente que esté involucrado en el desarrollo regional y en el desarrollo sectorial. Ningún ente puede actuar si no acata las políticas del Estado venezolano. Para eso el Estado venezolano diseña las políticas para que cada una de las instituciones pueda acatar. Uno observa, por ejemplo, inclusive uno observa también, por ejemplo, que si lo vemos a nivel micro, cualquier empresa diseña sus políticas micro, para que la empresa pueda actuar. Ninguna empresa en este caso puede actuar si no tiene las políticas definidas, porque si pensamos en el concepto también de políticas son normas que hay que acatar, que hay que cumplir, que hay que ejecutar, que hay que tomar en cuenta. Para eso se diseñan las políticas. En el caso de las empresas del sector privado, diseña políticas para que los gerentes las puedan acatar, para que los gerentes se den cuenta y no puedan salirse de esos parámetros que tiene diseñado la alta gerencia, a que los objetivos y metas se puedan lograr. Por eso es que es importante, tanto micro como a nivel macro, se diseñen políticas donde va a dar resultados, donde el Estado va a esperar que la sociedad se va a beneficiar. Uno observa muchas veces que las políticas públicas pasa a ser como un instrumento más, como un documento más, casi como pasa con la planificación, porque no hay un casamiento, no hay identidad, porque es importante cuando se presenten las políticas que todos los entes, la sociedad pueda entender y pueda comprender que esas políticas son importantes para el bienestar de ellos mismos y para el bienestar socioeconómico del país. Cuando el Estado venezolano diseña políticas también, en el caso que tienen que ver con el sector productivo, son políticas públicas que va a permitir que, por ejemplo, el aparato productivo se reactive para que pueda lograr que la economía pueda ser más dinámica, más participativa, se
pueda lograr obtener unos mayores beneficios que va a beneficiar a la sociedad. Lo que se busca con las políticas públicas son beneficios sociales, son beneficios en función de una realidad que espera que se le dé respuesta. Para eso es importante el diseño de las políticas públicas. Pero repito, no se puede diseñar políticas públicas si no se cuenta con ese proceso de planificación. Si no son un diseño más, puede ser muy bien elaborada, muy bien perfeccionada, pero se siente un vacío. Un vacío en el sentido que no se cuenta si en verdad, en primer lugar, si esas políticas públicas van a dar resultados. Hay que hacer, en primer lugar, un diagnóstico en cada uno de los sectores para conocer esa realidad. ¿Qué está pasando en salud? Por ejemplo, ¿cuál es lo más crítico en salud? ¿Cuál es lo más crítico en educación, tanto a nivel medio como a nivel universitario? Hay que indagar cómo son qué está pasando en esos entes institucionales que están llamados para dar respuesta a una sociedad. En base a eso, haciendo un análisis también de una forma general, se diseñan las políticas públicas. Y si se va más allá, para estar con más claridad, para entender mejor, para que esas políticas públicas puedan tener éxito, se va a un análisis retrospectivo. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, el comportamiento en cuanto a dar resultados a la sociedad de cada una de estas instituciones 10 años atrás, 20 años atrás? Si en verdad esas políticas que fueron aplicadas han dado resultados. ¿Y qué está pasando actualmente? ¿Cuál es la situación de cada uno de estos sectores? Por eso es que es importante para diseñar política conocer muy bien esa realidad. Inclusive tener una visión holística de todos los sectores para llamar a los entes que tienen experiencia, porque son ellos los llamados a diseñar o a participar en el diseño de las políticas públicas. Y en este caso, el Estado a nivel central da el visto bueno, participarán también algunos ministros, pero es importante para que tenga éxito las políticas que participen los expertos, que participe la sociedad y que antes de ejecutar una política, antes de ejecutar las políticas, se le dé a conocer a la sociedad. Que ellos también puedan pensar y se den cuenta que el Estado, en este caso venezolano, diseña políticas para el bienestar de ellos mismos. Porque las políticas es para eso, las políticas públicas es para satisfacer deseos. Si tomo en cuenta ese término de satisfacer las necesidades de la sociedad. Porque ahí hay sectores críticos, como es por lo menos el caso de salud. Entonces hay que tener políticas que permitan que se pueda mejorar el sistema de salud, que se pueda mejorar el sistema de educación. Ahora, cuando se diseñan políticas globales, lógicamente esas políticas sirven de referencia para que también los entes, además que la tomen en cuenta, puedan implementar internamente su propia política para lograr los objetivos que espera la institución. Porque prácticamente es como la planificación. Para la planificación global, cada institución hace su plan estratégico, presenta la planificación, los planes funcionales, los planes operativos. Hay un casamiento. Así pasa con las políticas. Las políticas globales sirven de referencia para cada ente o para cada región, en este caso el líder como el gobernador, las tome en cuenta y pueda diseñar en función de esas políticas globales sus políticas que va a favorecer el desarrollo de la región, que va a favorecer el desarrollo de la educación en un aspecto mejor, de salud, un aspecto mejor y así sucesivamente. De manera que la planificación es importante para el diseño de políticas públicas, porque la planificación va a permitir partir de un diagnóstico, conocer la realidad y va a permitir que la planificación, esa filosofía global
o esa visión global del Estado venezolano que espera de cada uno de estos sectores, porque prácticamente las políticas son futuristas, a pesar que ahí se comienzan a desarrollar, a ejecutar, siempre van hacia un futuro. Prácticamente la política es parte de un proceso de planificación, porque ese es el fundamento que tienen o da la seguridad que las políticas tengan más fundamento en cuanto, en primer lugar, en cuanto a la formulación y en segundo lugar, en cuanto a la ejecución y el seguimiento y control de esas políticas. Uno de los errores graves, a lo mejor porque tiene la importancia, es que hay que hacer seguimiento si esas políticas están dando resultados. Y si cada ente involucrado que tiene que tomar en cuenta las políticas la está tomando en cuenta. Es importante ese seguimiento. Debería existir un ministerio de control, formulación, control y evaluación de políticas públicas. Es importante porque las políticas públicas, repito, es el corazón central que va a permitir que la sociedad se pueda beneficiar de lo que espera el Estado venezolano con la ejecución de cada una de estas políticas. Y son políticas que se convierten en normas, que hay que cumplir, que hay que desarrollar, y el sector público tiene que tomar en cuenta cuál es su responsabilidad para la formulación, pero para la ejecución de esas políticas. Y es aquí donde también la planificación juega un papel importante, porque permite el control de esas políticas. Siempre esas políticas están dando resultados. Si no están dando resultados, es como la planificación, se rediseñan políticas para continuar, porque siempre van a estar las grandes incertidumbres que no van a permitir que la política tenga éxito 100%. Y la experiencia está que las políticas de muchos años atrás prácticamente fracasaron. En primer lugar, porque no hubo una involucración de los expertos. En segundo lugar, porque la sociedad desconoce las políticas. Y en tercer lugar, no hubo un seguimiento de las políticas. Eso tiene que servir de referencia, que las políticas hay que hacer un seguimiento si en verdad está dando resultados. Si no, se rediseña nuevas políticas para que el Estado venezolano, en este caso, no pierda la inversión en cuanto a programas y proyectos que hacen cada uno de estas instituciones. Indudablemente que los gerentes tienen que tener muy claro cuál es su papel, cuál es su rol y qué política le corresponde aplicar para el logro de los objetivos y metas que están previstos en su organización. Lógicamente, a nivel central, se diseñan las políticas de una manera global para cada uno de los sectores que tienen que ver, vamos a decir, el término con el bienestar social del país, y eso es importante. De manera que eso es la base principal de que la sociedad pueda sentirse mejor, más satisfecha, y que el Estado venezolano, en este caso, le está dando resultados con la ejecución de ciertas políticas que ellos tienen por muchos años a veces, y lo siguen siendo. La política de manera también permite que se vayan solucionando esos problemas que tiene la sociedad, que se vayan solventando. A medida que se avanza la experiencia, a lo mejor la política no se cumple 100%, pero para eso es lo importante es hacer el seguimiento para que esas políticas tengan éxito. Ningún país puede tener éxito si no aplica políticas públicas. Ningún país puede lograr que la sociedad se beneficie de una manera exitosa si esas políticas no están identificadas con la realidad que ellos están viviendo. Y por eso es importante el diagnóstico. Para eso es importante el análisis situacional, para estudiar si en verdad
qué es lo que quiere la sociedad y cómo se le está dando respuesta en función de las políticas públicas del Estado venezolano. En conclusión, la planificación es la base fundamental para el diseño de las políticas públicas que le va a dar respuesta a determinados problemas que tiene la sociedad. Para eso se diseñan las políticas públicas y los entes regionales, como el líder principal en cada estado, el gobernador, tiene que imponer su liderazgo para que las políticas públicas del Estado puedan ser comprendidas y entendidas por todos los entes involucrados del sector público y también el sector privado, a que acaten y desarrollen políticas que van a beneficiar a una sociedad que demanda que se les solucionen sus problemas. Espero que estos tips de la importancia de la planificación en la formulación y ejecución de las políticas públicas son fundamentales para que la sociedad pueda lograr ser atendida y satisfecha en cuanto a los problemas que puede convivir en un determinado sector, en una determinada región, que es responsabilidad en este caso del Estado venezolano. Muy buenas noches.